Bueno, es bastante complicado responderlo porque desde hace muchos años que no se ha hecho un relevamiento, un estudio epidemiológico en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo que establece la Ley 448, y entonces no contamos con información cierta, pero sí se puede más o menos, de acuerdo a lo que los profesionales van dando cuenta en cada hospital, en cada efector, qué es lo que está pasando. Podríamos decir que la problemática, enfocarla de una cuestión o cuantitativa o cualitativa. Si vamos desde una perspectiva cualitativa, la gran deuda es resolver la problemática de las internaciones asilares en los hospitales monovalentes, con lo cual quiere decir que desde esa perspectiva sigue habiendo una incidencia de los casos más graves, como ser la psicosis, la demencia, que indudablemente no solo agrava la situación en función de lo existente, pacientes que en los 4 hospitales hay un promedio de internación de 10 años, va sumando lo que se va registrando, ¿no es cierto?, día a día. Después, si lo pensamos desde una perspectiva cuantitativa, también es muy, digamos así, tiene mucha incidencia el tema de las adicciones. Yo creo que hoy por hoy es el más grave problema, la más grande problemática que tiene la Ciudad de Buenos Aires, respecto de que no se está atendiendo en base a la demanda que se está generando. Y después, bueno, podríamos hablar de otros cuadros, como también es incipiente el tema de la violencia familiar, el tema de los trastornos de alimentación, así que, pero bueno, estamos exigiendo que una vez por todas se haga este relevamiento epidemiológico, porque es incongruente, no se puede llevar adelante una política de salud mental si no sabés qué es lo que está ocurriendo. Aparte, no solo de la perspectiva cuantitativa y cualitativa, sino también de lo que pasa territorialmente, porque no es lo mismo qué es lo que se registra en un hospital, por ejemplo, el Hospital Fernández, que está en una zona, digamos, centro-norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una afluencia de determinados sectores de la población, a lo que está pasando en el Pirovano, lo que está pasando en el Santoyani, lo que está pasando en el Piñero, respecto de ser hospitales que están más en una periferia y que también reciben pacientes que no son de la ciudad, y que en esto reiteramos el esquema de la garantía que genera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de la atención. Esto es una discusión que se está dando justamente con este actual gobierno, que tiene un signo ideológico que ya sabemos digamos, pone determinadas trabas, determinados límites a quienes se atienden, respecto de que tenemos que garantizar la atención de toda persona más allá de su lugar de residencia, ¿no? Y bueno, esto también nos pone en consideración un tema que es necesario empezar a trabajar, que ya no tenemos que planificar o pensar en políticas de salud mental desde la perspectiva de la Ciudad de Buenos Aires y su límite. Esos límites son totalmente ya mentirosos. Tenemos que hablar de área metropolitana. O sea, nunca vamos a tener políticas reales, concretas, y que puedan satisfacer la demanda en la medida que no generamos justamente una planificación con los municipios que rodean la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sabemos que todo el primer cordón, segundo cordón, son poblaciones muy importantes, y que justamente la Ciudad de Buenos Aires también tiene entrada y salida de ciudadanos, de habitantes, por razones de trabajo. Entonces esto amerita también ya empezar a trabajar y no quedar circunscrito a los límites de la General Paz y el Riachuelo, sino ver cómo generamos una atención integrada con esta región metropolitana.
Hoy por hoy no hay plan. Cuando se sancionó la ley en el año 2000, bueno, quedó especificado que la ciudad tiene que tener un plan de salud mental, y a partir del 2003, que empieza a operarse el Consejo General de Salud Mental, se trabaja un plan y se aprueba un plan de salud mental que iba por el periodo año 2002-2006. Esto fue durante la gestión del doctor Soriano, que era el director de salud mental. Este plan se trabajó y fue aprobado en el seno del Consejo General de Salud Mental. Este es un dato importante porque justamente este consejo es una de las habilitaciones que ha hecho la ley respecto de generar un espacio consultivo, no vinculante, honorario, que le dé asesoramiento a la autoridad de salud mental. Y bueno, en el 2006 evidentemente este plan no llegó a ponerse, digamos, en funcionamiento, pero había un plan. En el 2007, durante el gobierno de Tellerman, se hizo una prórroga hasta el 2007, y a partir de ahí ya la Ciudad de Buenos Aires, con esta gestión que empezó en el 2008, no ha estructurado un plan de salud mental. Así que los ministros que representaban a este gobierno, cuando se les preguntaba qué pasaba con esto del plan de salud mental, decían no, en realidad es el plan llamado Plan Soriano, del 2002-2006, que lo estamos ayornando. Bueno, mentira, nunca se ayornó. Hoy la autoridad de aplicación sigue diciendo que está trabajando justamente también en una complementación de ese plan, pero hasta la fecha no ha aparecido. Y esto es grave porque demuestra de que no hay una definición a llevar adelante políticas de salud mental. Son todos, si hay algo que se está esbozando, es algo muy espasmódico, pero en líneas concretas respecto a lo que hace referencia de tener un plan de salud mental, no lo hay. También hay que hacer una aclaración. Es importante el plan de salud mental, pero que lo que se está deudando es algo previo, que es la creación, la formalización del sistema de salud mental, tal cual lo establece la ley 448. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en realidad no existe un sistema, existe un conjunto de efectores, servicios y dispositivos que están trabajando justamente sin una coherencia, sin una interrelación, donde cada efector y cada servicio hace y deshace de acuerdo a criterios de quien los dirige, y esto desnuda justamente también otra incapacidad y otra imposibilidad de articular un criterio de política de salud mental. ¿Esto cómo se trasunta? Que hoy por hoy la Dirección General de Salud Mental, por ejemplo, tiene bajo su órbita los 4 hospitales monovalentes, Borda, Moyano, Tobar García, y el de emergencia en salud mental, el Hospital Alvear, los talleres protegidos, los 2 centros de salud mental, el número 1 que está en Núñez, en Manuela Pedraza, y el número 3 que es el Ameguino, y bueno, y a partir de ahí queda por fuera justamente todo aquello que resulta importante en la transformación que establece la ley 448, que hacer un pasaje del sistema hospitalocéntrico hacia un sistema comunitario y basado en la atención en hospitales generales. Y esto, cuando digo hospitales generales, que se haga la apertura en los hospitales generales de camas de internación, que cada hospital pueda tener un servicio de internación, internaciones breves, y así evitar de que cuando hay que, digamos así, en el abordaje terapéutico, cuando haya que decidir una internación, esta internación no termine justamente en los hospitales monovalentes con las consecuencias que ya sabemos, que se sabe que entra, pero después, por no estar los recursos, por no estar los dispositivos, indudablemente se reedita esta concepción asilar. Así que me parece que es importante remarcar, plan de salud mental hay que desarrollarlo, pero se tiene que dar un acto previo, que es la creación formal del sistema de salud mental. Esto,
digamos, tiene un cierto obstáculo. ¿Cuál es? Que los hospitales generales, obviamente todo depende del director del hospital. Entonces, ¿cómo hacer para que los profesionales y todos los recursos que están en el servicio de salud mental de un hospital general, o sea, puedan estar bajo la órbita de la autoridad de aplicación? Y acá hay un problema administrativo, porque las partidas de los profesionales y a quien verdaderamente se debe obedecer es al director del hospital. Entonces, la salida es justamente que en el diseño del sistema de salud mental, los servicios de salud mental de los hospitales generales pasen bajo la órbita de la Dirección General de Salud Mental, no desde la perspectiva administrativa, sino desde la perspectiva política, o sea, donde que la orden política a bajarse respecto de un plan se admita, y esto no colisiona con una dependencia administrativa del Hospital General. Estas son cuestiones burocráticas que, aunque parezcan, ¿no es cierto?, a veces irrelevantes, son muy gravitantes a la hora de no poder tomar decisiones, porque acá tenemos una acción corporativa respecto de un modelo médico hegemónico que tampoco digamos, acepta que salud mental tenga su especificidad, que tenga su jerarquización, y esto indudablemente hace que repercuta en la imposibilidad de llevar adelante acciones concretas que son ineludibles. No, los recursos existentes, por un lado, no están siendo sostenidos adecuadamente. Esto es lo grave, o sea que ya no solo no se está haciendo lo que se debe hacer y que plantea el artículo 14 de la ley 448, que es justamente la puesta en funcionamiento de toda una serie de dispositivos. A lo que ya comenté de hacer la apertura de las camas de internación en los hospitales generales, también hacer apertura de hospitales de día, tenemos alrededor de 12, harían falta otros, cuando es justamente un dispositivo fundamental en la posibilidad de generar, ¿no es cierto?, una política de desinstitucionalización progresiva, donde la externación justamente no choque con la imposibilidad. Porque ¿qué pasa? Por eso quedan los pacientes dentro de los hospitales monovalentes, porque no están los otros recursos. Hospitales de día, camas de internación en hospitales generales, las guardias interdisciplinarias que más o menos estarían, hacen falta también casas de medio camino. O sea, ¿qué hacemos con todo el universo de pacientes que requieren de estar justamente en dispositivos que no tienen que ver con la problemática clínica, sino que justamente tienen que ver con toda esa perspectiva que cada vez tiene más incidencia en estas problemáticas, que es la cuestión de lo social, porque no tienen vivienda o porque no tienen familias continentes, y si las tienen porque no los quieren, o los rechazan, o los abandonan. Bueno, esto está muy claramente especificado en la ley, donde se tienen que articular dispositivos como casa de medio camino, hostales, residencias protegidas, que tienen que ver su caracterización de acuerdo justamente a la problemática que trae cada paciente. Sabemos que hay pacientes que por el grado de la cronicidad han tenido un deterioro muy importante y donde ya no están con capacidad ellos de tener una inserción plena en la comunidad, en el barrio, en lo laboral. Entonces, ahí está justamente la caracterización de cada dispositivo. O sea, cuando hay un deterioro importante, bueno, hace falta dispositivos donde estén equipos interdisciplinarios, ahí haciendo un seguimiento. En otros ya los pacientes están con posibilidad de recuperar su cotidianeidad, de desarrollar actividades, de integrarse. Y bueno, sin esto, indudablemente, la política de desinstitucionalización o desmanicomialización no tiene posibilidades. Hacen falta emprendimientos sociales. ¿Cómo alguien que ha quedado por fuera del sistema productivo, cómo se sostiene? Bueno, hay que llevar adelante emprendimientos sociales, y así toda una serie de dispositivos que están delineados en la ley 448 y que a la fecha hay poco y nada.
Eso por un lado. Por el otro lado, lo existente se está degradando, que también parece ser es una caracterización no solo de salud mental, sino en salud en general, dejar caer, porque evidentemente hay toda una política de hacer un aprovechamiento de los recursos para otras cosas. Tenemos justamente el caso muy patente del llamado centro cívico, o sea, no se preocupan por solucionar la problemática de los hospitales monovalentes, pero sí se preocupan de cómo ocupar esos predios para desarrollar un proyecto faraónico de traslado de todas las instancias y dependencias del gobierno de la ciudad en esa área, donde tiene que ver obviamente con otros intereses, con otra concepción. O sea, no es que nosotros estamos en desacuerdo que la ciudad progrese, pero primero se tiene que dar respuesta a la problemática que no se le está dando respuesta. Después, todo el progreso que se quiera. Tampoco estamos de acuerdo que se utilicen los recursos públicos para actividades que indudablemente tienen otro criterio. A nadie se le escapa que llevar todas las dependencias de gobierno en el área de Barraca, donde hoy están los hospitales, implica justamente un reacondicionamiento, digamos así, un reevaluar la zona a nivel de lo inmobiliario. Sabemos que la zona de Barraca hoy el metro cuadrado está lo mismo que en Palermo. Bueno, esto todo lamentablemente se trata de confundir a la sociedad diciendo que es para progreso. Claro, el que vive ahí dice, a mí me conviene, pero siempre los pacientes que están internados quedan olvidados. O sea, ni siquiera la capacidad de resolver este tema. Así que el otro deterioro tiene que ver con lo que específicamente funcionaba de salud mental. Por ejemplo, el caso del PAC, que es un programa de atención comunitaria para trastornos mentales severos de niños, niñas y adolescentes, que funcionaba maravillosamente bien, coordinado por 2 psicólogas, y que esta gestión ha desactivado. En primer lugar, sacó a la coordinación, casualmente, que eran psicólogas, para sustituir por psiquiatra, y lo más grave, porque si no quedaría como que es una pelea de profesiones, y esto no tiene que aparecer así, sino tiene que ver por qué desmontar, desestructurar algo que venía funcionando, y de acuerdo al criterio de la ley, que no funcione dentro de un dispositivo que no funcione dentro de los hospitales monovalentes, sino por fuera. Y el PAC estaba funcionando justamente dependiendo de un centro de salud mental, el número 1. ¿Qué hicieron? No solo corrieron a la coordinación, sino que lo llevaron dentro de la órbita del Hospital Tobar García. Quiere decir que volvemos a un criterio que la ley pretende superar. Así, de la misma forma, el desfinanciamiento de otro dispositivo importante e interesante, como es el ADOPI, que es un dispositivo de atención domiciliaria, fundamental. ¿Para qué? Para evitar de que un equipo intervenga en una problemática de una persona en su propia casa, evitando, si están dados los recursos y están dadas las condiciones para poder hacerse la contención, ¿no es cierto?, terapéutica, se quede en su hogar con su familia, y no que vaya otra vez a, digamos así, a terminar dentro de una internación de un hospital monovalente. Bueno, esto no tiene estructura, se solventa y se financia con recursos que no son genuinos, se paga a los profesionales con guardias, bueno, me parece que esto también desnuda la precariedad, la no consideración del valor del trabajo profesional, que es también una cuestión muy importante a tratar en salud mental. Tengamos en cuenta que en salud mental prácticamente más de la mitad del recurso que está trabajando lo está haciendo de forma ad honorem, bajo modalidad de concurrencia, becarios, pasantía, y esto es otro tema que nos interesa que de una vez por todas pueda solucionarse. Tiene incidencia como se define. Se lo acabo justamente de decir a la directora de salud mental, que de los últimos años y prácticamente siempre se sigue definiendo el presupuesto en base a tener en consideración fundamental los 4 hospitales monovalentes. Prueba de ello que la totalidad del presupuesto, que este año 2013 fue aproximadamente, creo, de 600 millones de pesos, el 80% se lo llevan los 4 hospitales monovalentes.
De eso el 90% prácticamente para pagar salarios. Esto quiere decir que no se destinan recursos para lo que habíamos dicho del artículo 14. Destinar recursos para la habilitación, la apertura o el fortalecimiento de los dispositivos que hay que abrir para llevar adelante el proceso de desinstitucionalización. Entonces, si se reitera el presupuesto asignándolo de esta forma, indudablemente ya no es un problema si es poco o mucho. Por eso hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque a veces escucho en algunos lugares donde dicen, no, hay que aumentar el presupuesto. Sí, se aumenta el presupuesto y se sigue destinando de la misma forma, no hay avance. Entonces quiere decir que el problema no es cuantitativo, sino que es cualitativo. No es cuánto se asigna, sino cómo se asigna. Entonces, bueno, indudablemente que de acuerdo a los criterios el presupuesto de salud mental debería llegar más o menos a un 10% del total de lo que es el presupuesto de salud. O sea, obviamente que faltaría, pero entonces la pelea es no aumentar sin criterio, sino si aumentamos para que eso se destine a todos los dispositivos que están en deuda. La incidencia de los laboratorios. Y la incidencia de los laboratorios está en forma quizás indirecta. O sea, en la medida que yo sigo sosteniendo un sistema donde el hospital monovalente es el eje, es porque estoy sosteniendo un criterio que tiene que ver a la cama y al medicamento como los elementos fundamentales del abordaje. Si ustedes van al borde, al Moyano, van a ver que los pacientes y las pacientes están deambulando, o sea, no hay actividades, no hay talleres, esto quiere decir que solo se sostiene en función de tener una cama y después en base a toda la farmacología. Y esto tiene una relación directa ya con la incidencia de los psicofármacos, ya no solo en las personas internadas, sino en la sociedad. Sabemos que estamos asistiendo a una medicalización de la sociedad y una psiquiatrización de la sociedad, si cabe el término, en cuanto observar al fármaco como el elemento que nuclea toda intervención. Bueno, esto ya es un problema que tiene diversas aristas, con lo cual desnuda el interés, ¿no es cierto?, no solo de los laboratorios, sino de quienes justamente apoyan de que siga siendo el fármaco el elemento fundamental. Esto no quiere decir que hay que demonizar al psicofármaco. Bienvenido los adelantos en los antipsicóticos de última generación, pero no podemos quedar de que ante tal síntoma, tal molécula se resuelve el problema. Si decimos que cada vez más la incidencia de lo social, los determinantes sociales hacen de que cada vez tome más incidencia, no el problema clínico terapéutico en sí, sino todo lo que digamos así complementa, y bueno, entonces quiere decir que el criterio a la hora de asignar los recursos tiene que tener ese concepto, ¿no?